la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios específicos. En esta ocasión se dan cita para refrendar el compromiso a favor del reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobisha AC. La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de su labor. Para dar inicio a este importante acto, cedo la palabra a la representación de la Universidad José Vasconcelos para escuchar su mensaje de bienvenida a través de la maestra Kelmic Hernández Arreutúa, su rectora. Adelante, maestra. Muy buenos días. En nombre del Consejo Directivo de la Universidad Vasconcelos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio La Tormenta de nuestra institución. Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del Estado de Oaxaca. Licenciada Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para atención de los derechos humanos. Capitán de Fragata, Infantería de Marina, Fuerza Especial, diplomado de Estado Mayor, Iván García Álvarez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca. Licenciado Rolando Bordi García, subsecretario de Información y Desarrollo Institucional. Y maestra Sara Méndez Morales, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobisha AC. Permítame reconocer que su presencia es un honor para nosotros. También deseo señalar que la asistencia de cada una de las personas que hoy se reúnen para atestiguar la firma del acuerdo para el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca dignifica este evento. No me resta más que agradecer la confianza para ser sede de este importante programa. Por favor, siéntanse en casa. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, rectora. En este acto se encuentran presentes para suscribir el acuerdo para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos las siguientes personalidades. Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del Estado de Oaxaca. Licenciada Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos del Estado de Oaxaca. Licenciado Rolando Iván Borde García, subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca. También nos acompaña la maestra Sara Méndez Morales, representante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobisha AC. El compromiso de consolidar un Estado democrático donde se garantice el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos debe asumirse con total responsabilidad por quienes tienen el deber de su respeto y protección.
Para testificar el compromiso que hoy se plasma en el acuerdo, nos acompañan las siguientes personalidades en representación de las siguientes instancias internacionales vía remota. Señor Fernando Lorenzo Abril, en representación de la Embajada Noruega en México. Recordemos que este formato es vía remota, así es que tendremos que presenciar las situaciones electrónicas. Señor Markus Kloka, en representación de la Embajada de la República Federal de Alemania en México. Señora Alejandra Jiménez Martínez también, en representación del Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Y el señor Enrique Eguren, en representación de Protection International. Agradecemos también la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México esta tarde, a través de Bruna Faria y Diana Chavarín, a quienes también damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este importante acto. Ahora bien, conozcamos de qué se trata este acuerdo y su relevancia para las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca. Para ello pedimos la participación de la maestra Sara Méndez del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govisha AC, quien nos brindará su intervención. Buenos días. Pues es un honor estar aquí esta mañana después de varios meses de estar trabajando en la actualización del Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca. Si me ayudan por ahí con la presentación, por favor, les agradezco. Muchísimas gracias. Me indica. Nada más, ¿cómo le cambio? Bueno, si alguien me auxilia aquí con el aparatito, por favor, para cambiar las diapositivas. Gracias. Este acuerdo para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos tiene una justificación. 3 razones importantísimas. En primer lugar, una persistente cultura institucional de desconocimiento del derecho a defender los derechos humanos y con ello de la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos. Así también un alto índice de impunidad frente a agresiones contra este sector de la población. Recordamos que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México. Quiero recordar que en los últimos 5 años en Oaxaca han sido asesinadas 39 personas defensoras y activistas y 5 han sido desaparecidas. Por esta razón, este acuerdo tiene los siguientes objetivos. Un primer objetivo es diseñar, implementar y evaluar acciones de manera coordinada a favor del reconocimiento y protección del derecho a defender los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Así también, favorecer la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Oaxaca y así contribuir a proporcionar una visión de conjunto sobre la importancia de la función que desempeñan las personas defensoras y las actividades que llevan a cabo. Un tercer objetivo es brindar atención a las personas defensoras con un enfoque integral de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad, para favorecer un contexto libre de cualquier forma de violencia durante el desarrollo de su labor en un plano de igualdad. Quiero recordar que este acuerdo ha tenido una primera etapa. Del año 2020 al 2022, tuvimos una primera etapa
del acuerdo. Y durante este periodo establecimos unas líneas estratégicas de acción que se mantienen hasta el momento. La primera, y algunos avances también, hemos ido fortaleciendo la metodología para la evaluación de riesgos en la emisión de medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos a favor de las personas defensoras. Así también ha sido una labor fundamental el fortalecimiento de los procesos de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos por parte de la Fiscalía Local. La capacitación es uno de los ejes centrales y ahí hemos avanzado también con un primer ciclo de capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos, con énfasis especialmente en los estándares que reconocen la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Esta fue una actividad que realizamos con la coordinación, con la CAT. Y la implementación de campañas institucionales con materiales educativos e informativos. Esta campaña se llamó Defiende, hicimos una primera etapa el año pasado, estuvieron la participación de las instancias que en ese momento formaron parte del acuerdo. Quisiera abundar un poquito sobre los avances logrados en esta primera etapa. Con la coordinación, el programa de capacitación para el reconocimiento de la labor que realizan las personas de derechos humanos, y el año pasado se sistematizó este proceso. Recordamos que el año pasado hubo un cambio de gobierno y eso también pues hizo un poco más lentas las actividades del acuerdo. Para la Defensoría de los Derechos Humanos, los avances han sido en la agilización de la emisión de medidas cautelares a personas defensoras, y así también contamos con su apoyo para la realización de un foro sobre el mejoramiento de la emisión de medidas cautelares colectivas. Y de este foro surgieron 11 recomendaciones que justamente el día de ayer, con el acompañamiento de la Plataforma de Derechos Humanos, pues hemos vuelto a entregar a la nueva titular de la Defensoría, la maestra Elizabeth Lara, a quien agradecemos que nos haya recibido también. Y bueno, con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, logramos ya, y eso ya fue este año, ya con la nueva titularidad, a quien también le damos las gracias por su sensibilidad en este tema, logramos ya la publicación del protocolo de actuación ministerial para la investigación en casos de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Esto ha sido en mayo de este año y estamos pues en proceso de implementación de este protocolo. Hemos tenido también un proceso de diagnóstico, de diálogo en torno a la creación de un protocolo de atención en casos de violencia de género, así como en la atención de casos de justicia intercultural, que es cuando se ven involucradas comunidades indígenas, originarias o afromexicanas. Estos son temas que vamos a estar trabajando en los siguientes meses. Esta nueva etapa del acuerdo tiene una vigencia de 3 años, de este año 2023 al 2026, y los compromisos institucionales que las instancias están refrendando son los siguientes. Quisiera referirme a los compromisos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Aquí hemos puesto 3, algunos son un poco más ya en el acuerdo, pero hemos priorizado estos porque nos parecen que son fundamentales también para conocimiento del público que nos acompaña y de las personas que nos escuchan vía remota. Una primera compromiso es en la implementación del recién publicado protocolo de actuación ministerial, teniendo como enfoque principal el reconocimiento de la labor que desarrollan las personas defensoras y el acceso a la justicia. Así también fortalecer la implementación de acciones de protección temporal en situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en el marco de su labor de defensa o promoción de los derechos humanos. Y una tercera es la formación del personal que brinda atención a las personas defensoras que son víctimas de delitos. En el caso de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca,
Los compromisos son los siguientes. Primero es generar espacios de diálogo con las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil a fin de favorecer la vinculación con instituciones del gobierno del Estado sobre temas de derechos humanos. Una segunda es promover actividades de formación y campañas de concientización orientadas a proveer información a las y los servidores públicos del Estado de Oaxaca y a la sociedad en general acerca de los derechos de las personas defensoras y sobre la importancia de la labor que desarrollan. Y una tercera, coordinar de manera efectiva la participación de las instituciones del Poder Ejecutivo en la implementación de las medidas de protección y medidas cautelares. Quiero recordar que la coordinación es una instancia clave de vinculación hacia el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras, que tiene su sede en la Ciudad de México, pero que tiene una actuación a nivel nacional. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se ha comprometido a activar los mecanismos de protección de derechos humanos que sean de su competencia cuando una o más personas defensoras se encuentren en una situación de riesgo, en cuyo caso, ante la gravedad y urgencia solicitará su protección para evitar un daño de difícil o imposible reparación. Actividades de formación y campañas de concientización son también parte de los compromisos de la Defensoría de Derechos Humanos y se orientan a proveer información a las y los servidores públicos del Gobierno de Oaxaca sobre la importancia de los derechos de las personas defensoras y de la misma manera a facilitar la coordinación en la implementación de las medidas de protección. Recordamos que la Defensoría emite medidas cautelares y ese es un tema que vamos a estar trabajando de manera central con la defensora y pues en coordinación con las demás instancias. La Secretaría de Seguridad Pública es una de esas instancias claves, por eso nos ha interesado muchísimo que se incorpore también a este acuerdo. Y en ese sentido, pues damos la bienvenida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a esta nueva etapa del acuerdo. Para nosotras, nosotros, nosotres, la presencia de la Secretaría es fundamental para garantizar una atención oportuna y efectiva en acciones de auxilio y protección de personas defensoras de derechos humanos, así también para colaborar en las acciones de protección temporal cuando se lo soliciten autoridades judiciales, la Fiscalía y la Defensoría también, empleando para ello, decimos, el máximo de su capacidad operativa disponible. Así como el impulso de la capacitación de las instituciones policiales a su cargo a fin de fortalecer el conocimiento sobre el derecho a defender los derechos humanos y derechos humanos en general. Sabemos que en estas tareas se requiere el apoyo, se requiere la coordinación y de verdad nos da mucho gusto también tener la presencia de organizaciones, universidades, aquí estamos en una sede universitaria, porque este esfuerzo requiere de la suma. Este acuerdo ha venido sumando y ahora sumamos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y por parte de Código DH, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govicha, nos toca coadyuvar con cada una de estas instancias para desarrollar actividades de información, formación y capacitación sobre el derecho a defender los derechos humanos, así como en el tema de tortura y tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. La prevención de la tortura es una de nuestras tareas centrales también. Colaborar en la realización de acciones de difusión audiovisual o escrita con el objetivo de visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y, finalmente, la implementación de mecanismos, estrategias, acciones y actividades para la sistematización y evaluación de este acuerdo. Finalmente, este acuerdo ha tenido la presencia de testigas y testigos de honor.
Son personalidades, son instancias, embajadas que nos han venido acompañando durante estos años para favorecer la capacitación, para favorecer espacios de discusión, de debate y también para el monitoreo tal cual del acuerdo. En ese sentido, agradecemos la presencia de la Embajada de Noruega, de la Embajada de Alemania, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, con sede en Costa Rica, de Protection International. Nuestro compañero Enrique Guren nos acompaña hoy desde España. Esperamos que no sea muy noche por allá. Y el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, a las cuales agradecemos, los tenemos en línea y al ratito, después de la firma del acuerdo, vamos a tener un mensaje de su parte. Pues agradecemos su presencia a este evento y continuamos. Muchas gracias, maestra Sara. A continuación daremos la palabra a las instituciones firmantes de este acuerdo, quienes compartirán con el público presente en la sala y quienes nos acompañan en línea los compromisos que se establecen en favor de las personas defensoras de los derechos humanos de Oaxaca. Para ello, cedemos la palabra, en un primer término, a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la maestra Sara Méndez. Gracias, Sara, por convocarnos a esta reunión. También saludo con mucho gusto a la licenciada Florestela Morales, de la Coordinación de Atención a Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, al maestro Bernardo Alamilla, fiscal del Estado. Buenos días. Al licenciado Rolando Iván Borde y García, subsecretario en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quienes nos visitan o nos ven vía remota, bienvenidos, los saludo con mucho gusto. A los amigos y amigas de la prensa, muchas gracias por estar aquí. Señora rectora, muchas gracias siempre por su amabilidad de prestarnos este lugar. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer los esfuerzos que ha hecho la maestra Sara Pilar Méndez Morales para celebrar la firma del convenio al que hoy nos convoca. Cada vez se hace más necesaria la participación de la sociedad civil organizada en la defensa y promoción de los derechos humanos, porque sus acciones y sus señalamientos nos hacen ver las realidades desde una perspectiva social que en algunos de los casos se ha dejado de observar, pero sobre todo nos sensibiliza a ser empáticos con todas las víctimas. Las actividades que han desarrollado las personas defensoras de derechos humanos han sido determinantes para consolidar instituciones en la defensa de los derechos humanos, para que el derecho internacional de los derechos humanos sea observado, para que la sociedad civil conozca y exija sus derechos. Esas acciones fortalecen las capacidades institucionales y con ello se avanza en la consolidación de un Estado democrático. La exigibilidad de los derechos humanos que han realizado crea conciencia en la sociedad para cambiar los paradigmas que han oprimido y limitado el desarrollo de la persona por paradigmas que reivindican la dignidad. En la búsqueda por el respeto a la identidad cultural, al sentido de la pertenencia a la tierra, al respeto de los derechos de la naturaleza, a un desarrollo sostenible, al respeto a la integridad y seguridad de la persona, sobre todo de las mujeres, quienes históricamente han sido violentadas en diferentes formas hasta llegar al extremo de los feminicidios, al respeto a otros derechos que cada organización trabaja en lo particular, las ha colocado en una situación de vulnerabilidad frente a las personas que se ven afectadas en sus intereses personales, pero también frente a personas que tienen el carácter de autoridades y servidores públicos. Los riesgos
por las actividades que realizan, se incrementa cada vez más. Algunas personas defensoras han sido denostadas, acusadas falsamente, agredidas física y psicológicamente. Lo más grave es que han sido privadas de la vida. El acuerdo de voluntades de las instituciones que hoy participamos y de la organización Código DH, que constará en un documento, es muestra de que la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos puede ser más eficaz si se conjuntan las capacidades institucionales del Estado y de la sociedad civil. La atención en la procuración de justicia, en la seguridad, en la defensa de los derechos humanos hacia las y los defensores debe ser diferenciado, bajo criterios de no discriminación, igualdad, interseccionalidad e inclusión. Los mecanismos de protección que establecen las leyes deben ser activados en forma inmediata, cuando así se requiera. La protección, seguridad e investigación de conductas delictivas que se cometan en su contra deben ser puntuales, oportunas y eficaces. Con los compromisos que suscribiremos el día de hoy, estamos reiterando y reafirmando la obligación legal de respetar las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y de generar condiciones seguras para que ejerzan su derecho a defender los derechos humanos y a participar en actividades pacíficas en contra de las violaciones a derechos humanos. Al suscribir este acuerdo, reafirmamos nuestra obligación de proteger, conforme a nuestras facultades y obligaciones, a todas las personas defensoras de derechos humanos. También genera un compromiso de que esa protección inicie desde nuestras instituciones, que los servidores públicos del Gobierno del Estado y de los organismos autónomos que suscribimos respetemos sus derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Para finalizar, debo manifestar que tengo la esperanza que las acciones que realicemos en conjunto sean en beneficio de las personas defensoras de derechos humanos, de toda la sociedad oaxaqueña y de toda persona que se encuentre en nuestro Estado. Defender y garantizar el derecho a defender nuestros derechos humanos fortalece un Estado democrático y dignifica también la labor institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. A continuación, cedemos la palabra también al maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes, días, que son tardes ya, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan a en el marco de esta firma del acuerdo de reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos. Agradecer en primer momento a la maestra Kelmic Hernández. Muchas gracias, rectora, por la anfitrionía, poder estar en este espacio, estar en un espacio académico, siempre anima eso, a generar buenas prácticas, y que me parece que esta pues no es la excepción. También saludo a mis compañeras, compañeros de la mesa, evidentemente a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, maestra, a la maestra Florestela Morales Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos del Poder Ejecutivo. Maestra, muy buenas tardes. A el representante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, al licenciado Rolando Iván Borde. Un saludo, licenciado, al capitán Iván, con quien también de manera conjunta, me parece, se están realizando trabajos muy importantes al interior de esa propia secretaría. Y evidentemente también a la maestra, amiga y
pues eje articulador de este esfuerzo. La maestra Sara Méndez Morales, coordinadora de Código DH, quien, pues hay que decirlo, ha sido el eslabón que nos ha permitido estar en este espacio, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, pero a quien, pues, honor a quien honor merece, ha sido la parte fundamental para que el día de hoy podamos estar construyendo y reafirmando este acuerdo de reconocimiento. A los representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, también quienes de manera importante también nos ayudan a que este acuerdo pues no se quede en simplemente una firma, sino que sea un documento vivo que permita realmente generar mejores condiciones para las personas defensoras de derechos humanos. Amigos periodistas, también representantes de los medios de comunicación, quien pues permiten también que estos mensajes, esta construcción de una ciudadanía respetuosa de los derechos humanos de las personas defensoras, pues llegue, digamos, y se pueda construir un juicio. A todos ustedes, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Como ustedes saben, los derechos humanos son una de las grandes respuestas que la humanidad tiene frente a la reivindicación de la dignidad. A partir de intensas batallas sociales, se ha construido una visión distinta en la que la cabida es para todas y todos, y ahí particularmente el tema de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Cualquier país que se asuma como democrático y que no proteja sus derechos humanos y que no proteja a las personas defensoras de derechos humanos en los diferentes sectores está siendo incongruente consigo mismo. En este sentido, no obstante hacer justiciables estos derechos, implica establecer marcos normativos y acciones jurídicas, pero también alianzas institucionales, como ya lo mencionaba la maestra Elizabeth, y con organizaciones de la sociedad civil, pues ninguna instancia o agrupación por sí misma podrá atender en la totalidad la problemática de las agresiones a las y los defensores de derechos humanos. Este acuerdo para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, que hoy firmamos, ha sido un instrumento que ha permitido establecer compromisos y acciones concretas en esta vía. En esta ocasión, en la realización de esta ratificación de este instrumento por tercera ocasión, es un gusto la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque permite precisamente que ningún eslabón dentro de esta serie de acciones y de instituciones que tenemos que ver con la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos quede fuera. Y me parece que es una actividad importante que de manera muy puntual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se sume a este esfuerzo. En años anteriores se han tenido importantes avances, entre ellos la realización de una campaña que permitió hacer visible el trabajo e importancia de personas defensoras de derechos humanos, así como la creación del protocolo de actuación ministerial para la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, como ya lo mencionó también en su intervención Sara. Es un instrumento que al interior de la propia Fiscalía nos está permitiendo precisamente materializar y hacer que las actuaciones de los diversos servidores públicos, de manera muy particular la parte ministerial, actuemos bajo la lógica que implican los diferentes estándares que nos señalan en materia de protección y defensa de derechos humanos. Y ahí me parece que hay un camino importante, hay que implementarlo, hay que verificar que específicamente estos documentos también no se queden simplemente en un documento bonito, sino que en algo que se realice de manera directa. Quiero comentarles que en los 5 últimos años en la Fiscalía General del Estado se han aperturado 53 carpetas de investigación relacionadas con agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Son carpetas que tenemos que determinar, son carpetas que se tienen que investigar y se tiene que llegar a un resultado en términos de sancionar a los responsables, si no, precisamente lo que vamos a estar mandando es un mensaje de impunidad, situación que evidentemente implica la repetición de estos actos, que es lo que no queremos. Estamos en un proceso de reingeniería. Estamos en un proceso de hacer que las instituciones, caso de manera particular la Fiscalía, atienda estos casos que de manera histórica no eran atendidos por las partes, de manera específica por la parte de la Fiscalía, bajo el enfoque
que implica un proceso de atención a personas defensores. Hay que mencionar las personas defensoras de derechos humanos, algunas son mujeres, algunas digamos, tienen características particulares que también la atención tiene que ser en esa lógica y en ese esquema de atención. Estamos en ese proceso. Quiero comentarles que junto con USAID estamos generando de manera muy puntual una unidad que se dedique a atender de manera particular cuando se presente un caso de estos, bajo la lógica y el enfoque que implica su atención. Quiero comentar también que a través de este instrumento que se está presentando, fue construido con la participación de integrantes de agrupaciones defensoras de derechos humanos, como el caso mismo de Código DH, lo cual hace que estas herramientas sean mucho más efectivas en torno a su utilización. Cualquier política pública en la cual, como ustedes saben, no se atienda o no formen parte el sujeto al cual va destinada la política pública por parte de las entidades del Estado, pues generalmente no funciona. Lo que hemos buscado es que sea un documento que precisamente parta de las necesidades de la propia población a la cual va dirigida. Con este protocolo nuevamente se establecen medidas de protección, medidas preventivas y medidas urgentes en colaboración con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Estamos ciertos que en lo subsecuente esta colaboración nos permitirá atender desde la Fiscalía General del Estado de manera pronta, expedita y con perspectiva de derechos humanos los casos que se presenten. Además, como en parte del proceso de reingeniería institucional, lo que les mencionaba ahorita, estamos llevando a cabo en esta Fiscalía un proceso de revisión de estos 53 expedientes de personas defensoras de derechos humanos para realizar las investigaciones y poner en marcha estrategias que nos permitan garantizar el derecho a la procuración de justicia de víctimas directas e indirectas. Por todo ello, agradezco a todas y todos el compromiso adquirido como parte de este acuerdo, cual nuevamente nos permite estrechar estos lazos institucionales, pero también con las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y establecer estrategias y alianzas que permitan el libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos. Defender derechos humanos, como todos los que de alguna manera hemos transitado por ese proceso, es una labor que no admite tregua ni descanso. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta ratificación de este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Ahora agradecemos la presencia también de la licenciada Florestela Morales Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos del Estado de Oaxaca. Creo que está muy alto. Gracias. Hola, buenos días. Saludo con respeto a las personas que se dieron cita en este auditorio y por supuesto a las que nos ven a través de las redes sociales y las plataformas de las instituciones que hoy nos acompañan. Saludo también con mucho afecto a las y los periodistas que nos acompañan hoy. Con el permiso de las compañeras y compañeros que nos acompañan en la mesa del presidium, también de las compañeras de Código DH, servidoras y servidores públicos firmantes y por supuesto con el permiso de las autoridades universitarias que muy amablemente nos permitieron el día de hoy llevar a cabo este evento. Saludo también y muestro mis respetos a las personas que nos acompañan vía remota, reconocemos también este acompañamiento. Decirles que para la coordinación para la atención de los derechos humanos del Poder Ejecutivo, es un honor participar el día de hoy en la firma de este acuerdo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, en el que se plasma la voluntad de varias instituciones para con la protección y el acompañamiento de los y las defensoras de derechos humanos, en aquellos casos en los que a raíz de su labor se les coloca en riesgo. A través de este convenio, las instituciones firmantes reconocemos que la labor de las personas que defienden derechos humanos es y será siempre fundamental
para seguir transformando nuestro Estado y, por supuesto, nuestro país. Defender derechos humanos. Esa defensa que se hace desde el profesionalismo, desde la seriedad, pero sobre todo la que se hace desde la convicción de generar cambios en favor de otras personas, significa muchas veces ser incómodo o ser incómoda a los intereses de ciertos grupos. Ahí es cuando los derechos de las personas defensoras pueden estar en riesgo. Y para eso es fundamental el trabajo de las instituciones que hoy estamos aquí presentes, no solo en aquellos casos en los que el riesgo o peligro ya cobró resultados, sino previo a ello. Las instituciones tenemos la obligación de construir conjuntamente escenarios en donde ser defensor o defensora no implique renunciar a otros derechos. Es imposible que en un estado como Oaxaca se ha saqueado y lastimado en distintas formas y en distintos momentos, no sea el semillero de la lucha por el territorio, de la lucha por la preservación de la cultura, de la preservación de nuestras lenguas, de la lucha de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Somos el semillero de la protesta social y han sido y son estas luchas las que han ido empujando los pequeños y grandes cambios que ha vivido nuestro país y también nuestro Estado, tanto en el ámbito legislativo como en la forma de gobernar, e incluso en la forma en la que interactuamos en el ámbito privado. Muchas de esas agendas que hoy se discuten han sido puestas sobre la mesa no por la voluntad de los gobiernos, sino por la voz de una defensora o de un defensor de derechos humanos. Han sido las voces de las víctimas directas, de las víctimas indirectas, de delitos o de violaciones a sus derechos humanos, las que están ahí, resonando fuerte y exigiéndonos a los y las servidoras públicas que actuemos con responsabilidad y con la conciencia de que le debemos mucho al pueblo de Oaxaca. Esas voces nos siguen recordando que en nuestro pequeño paso por las instituciones debemos generar procesos que contribuyan a generar procesos que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro Estado. En ese sentido, y ya para finalizar, no quisiera dejar de reconocer la labor de las compañeras de Govisha o Código de H, como comúnmente las conocemos, quienes desde el ánimo de construir, de sumar, señalando los pendientes y, ¿por qué no?, señalando también los errores que tenemos aún las instituciones, hoy son ese gran motor que ha permitido que estemos el día de hoy aquí comprometiéndonos a trabajar juntas y juntos, las servidoras y los servidores públicos, desde la Fiscalía, desde la Secretaría de Protección Ciudadana, desde la Defensoría, desde la Coordinación, que es una institución del Poder Ejecutivo, trabajar con el compromiso de evitar que se sigan agrediendo, lastimando a las personas defensoras de derechos humanos, quien, bueno, como ya lo dije, han sido ellas y ellos quien han logrado que el día de hoy sea posible incluso estar en este espacio y poder discutir y poner en la agenda también muchos temas que aún están pendientes. Así que mi reconocimiento a las compañeras de Código de H y por supuesto que desde el Poder Ejecutivo vamos a seguir sumando para tratar de construir juntas y juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora. Finalmente, agradecemos también la intervención del licenciado Rolando Iván Borde y García, subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy buenos días. Saludo con gusto a quien nos acompaña, a los medios de comunicación y a los que nos acompañan por medio de los canales que los medios de comunicación transmiten. Saludo también con gusto
a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, al maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, a la licenciada Florestela Morales Hernández, coordinadora para la protección de derechos humanos. Saludo también con gusto a la maestra Sara Méndez Morales, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos de Govixa. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un gusto y estamos muy agradecidos de que nos hayan sumado a este tan importante acto para reconocer y salvaguardar la labor de quienes velan por los derechos humanos. La firma del acuerdo que hoy nos reúne es un paso significativo hacia la garantía de un entorno seguro y propicio para aquellos individuos valientes que han dedicado sus vidas a la promoción y protección de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Hoy más que nunca es crucial reconocer y honrar la labor de estas personas defensoras de derechos humanos en nuestra sociedad, porque son ellas quienes levantan la voz a favor de quienes no pueden hacerlo por sí mismos, de quienes luchan incansablemente por la justicia, la igualdad y la dignidad de cada individuo, porque también enfrentan desafíos y peligros extraordinarios en búsqueda por un mundo más justo y más equitativo. La firma de este acuerdo no solo representa un compromiso hacia la protección física de estas personas, sino también un reconocimiento de la importancia fundamental de su trabajo en el fortalecimiento de nuestra democracia y la construcción de una sociedad más inclusiva. Debemos garantizar para que puedan llevar a cabo actividades en un ambiente seguro y libre de temor, donde sus voces sean escuchadas y respetadas. La colaboración entre el Gobierno del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos es esencial para el éxito de este acuerdo. Juntos debemos forjar un camino hacia adelante que promueva la comunicación abierta, la cooperación y el intercambio de información. Esto nos permitirá identificar y abordar de manera proactiva los desafíos que enfrentan las personas defensoras, así como implementar medidas concretas para salvaguardar su integridad. En este camino es fundamental también involucrar a la sociedad en su conjunto. Al crear conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y fomentar una cultura de respeto por sus contribuciones, estaremos construyendo una comunidad más empática y solidaria. Hoy damos avance en la consolidación de un futuro en el que cada voz sea valorada, cada lucha sea respetada y cada individuo sea protegido. Sigamos trabajando juntos para asegurar que Oaxaca sea un lugar donde los derechos humanos sean celebrados y protegidos, y donde la labor de las personas defensoras sea un faro de esperanza para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. En este momento procederemos a la firma del acuerdo y para ello pedimos a las y los representantes de las instancias reafirmar su compromiso plasmando su firma en el acuerdo para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Enhorabuena, muchísimas gracias. Como parte de la comunidad internacional, agradecemos la presencia y las palabras de las siguientes personalidades, quienes fungen como testigos y testigas de honor, a quienes cederemos la palabra para que nos brinden su mensaje. En este sentido, cabe mencionar, por ejemplo, que el gobierno de Noruega está comprometido en la defensa y protección de las personas defensoras. En México han impulsado varias iniciativas como la campaña Protejamos sus voces, en conjunto con la Unión Europea. Así también han apoyado varias iniciativas sobre la libertad de expresión. Agradecemos la intervención del señor Fernando Lorenzo Abril en representación de la Embajada de Noruega en México. Es un gusto para mí poder ser testigo de la firma de la renovación del acuerdo por un año más. Un acuerdo que reconoce la difícil situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca. En primer lugar, queremos agradecer el trabajo que realizan los y las defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca, y también queremos agradecer el trabajo y esfuerzos que ustedes están realizando en Oaxaca para promover y garantizar el derecho a defender derechos humanos. Además, queremos felicitar de manera particular a Sara Méndez, coordinadora de Código DH, a Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, al fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez, pero también a Sara Morales, coordinadora para la atención de los derechos humanos, y a Rolando Iván Borde, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por su compromiso que han mostrado el día de hoy con este acuerdo para el reconocimiento y protección de personas defensoras. Déjenme contarles un poquito sobre la política exterior de Noruega. Creo que ya les conté hace un par de años algo similar, pero es una política de protección en la política exterior para la protección de personas defensoras. Y para nosotros la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo es un eje prioritario de esta política, porque estamos convencidos de que los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. Por eso, apoyar su trabajo contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y ampliar las garantías democráticas en nuestras sociedades. Por todo eso, Noruega, de forma constante, trata de impulsar la defensa y promoción de personas defensoras de derechos humanos en foros multilaterales. En particular, en México, nuestro objetivo es procurar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan llevar a cabo su labor de forma libre, sin restricciones ni amenazas contra sus vidas ni las de sus familias. Desde Noruega, creemos imprescindible el trabajo para generar condiciones necesarias para garantizar el derecho a defender derecho. Para ello, el rol de las instituciones del Estado, hoy aquí presentes, para documentar y denunciar los ataques contra personas defensoras, así como para acabar con la impunidad de los perpetradores de los ataques, es algo fundamental. El trabajo que realizan las personas defensoras en México es de vital importancia y tienen el pleno reconocimiento de la Embajada de Noruega por ello. Es por eso que desde la Embajada estamos apoyando a diferentes organizaciones de la sociedad civil en el país, organizaciones que trabajan en la protección de periodistas y personas defensoras, así como con colectivos de madres buscadoras. Sin extenderme más, solo quiero reiterar el agradecimiento de Noruega por haber sido invitados a presenciar la renovación del acuerdo el día de hoy, la firma de la renovación. Es para nosotros un enorme orgullo que este acuerdo continúe en el tiempo y nos permite dar cumplimiento a una de nuestras prioridades en política exterior, que es la promoción de los derechos humanos allá donde estamos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, estimado señor Fernando Lorenzo. También nos es grato comentar que el gobierno alemán ha dado puntual seguimiento al tema de personas defensoras, en especial a través de las directrices de la Unión Europea. Sobre defensores de derechos humanos, participa también en la campaña Protejamos sus voces. Es por ello que agradecemos la intervención del señor Markus Klocker en representación de la Embajada de la República Federal de Alemania en México.
Muy buenos días, muy buenas tardes y saludos a todos. Como he tenido ciertos problemas técnicos, espero que todo el mundo me pueda escuchar y que al final eso no nos pare. Como nuestro embajador en el día de hoy también tiene otro evento que organizamos junto con el gobierno mexicano. Lamentablemente no ha podido asistir personalmente, pero me pidió actuar en su nombre. Es para nosotros, para mí, un honor poder presenciar este avance para el estado de Oaxaca en el día de hoy. Me llamo Marcus Klöcker y desde la Ciudad de México, en la Embajada de Alemania, me ocupo desde hace ya más de 3 años con los derechos humanos aquí en México. Los derechos humanos son el fundamento para el bienestar y el desarrollo de cualquier sociedad. Alemania está comprometida con los derechos humanos por convicción, en especial con la igualdad de género, porque ninguna sociedad se puede permitir dejar la mitad de la sociedad atrás por creencias arcaicas. Por este motivo, apoyamos a varios ONGs en todo el territorio, todos los años. El acuerdo de hoy es de muy alta importancia. No se puede enfatizar lo suficiente este hecho. El hermoso estado de Oaxaca y su gente seguramente lo valorará. Nosotros, desde la embajada, les deseamos que se llene con vida este acuerdo, que cada uno y cada una de las oaxaqueñas y oaxaqueños lo llenen con vida, que todas las instituciones hoy presentes lo llenen con vida. Que no olviden en el día a día que todos somos humanos. Por eso los derechos humanos son asuntos de todos. En las instituciones, las que toman las decisiones son humanos. Si todos siempre tienen eso presente, ganamos todos como sociedad y como país. Los que defienden los derechos humanos hacen bien a todos, nos hacen un favor como sociedad en su totalidad, por el bienestar de Oaxaca y un futuro próspero, que todos llenen el acuerdo con vida. Ojalá. El papel no hará el cambio deseado. En la protección de los defensores, el cambio lo hará la gente, los humanos. Espero, con el apoyo de Código DH, que eso se hará realidad. La verdad, la preparación antes de este evento de hoy por parte de Código DH me fue muy grata y espero que una próxima visita al estado de Oaxaca se pueda visitar y conocernos personalmente y ver posibles avances. Les deseo con todo corazón que el nuevo acuerdo sea un éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcus. Muy buenos días. Hola. ¿Se escucha? Bien, Muy buenos días. Y pues desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos celebramos la firma de este acuerdo y sobre todo la voluntad de las personas y de las autoridades que han sido parte de este acuerdo y que han mantenido vivo este mecanismo interinstitucional ya en este tercer año, y que además no solamente es un documento que se ha firmado, sino que se ha traducido en acciones concretas por cada uno de los actores que ha puesto en marcha lo que corresponde. Y pues ya en este tercer año celebramos estos compromisos y estas acciones concretas que han tomado para la prevención y protección de las personas defensoras y de los periodistas para una situación tan seria en el país. Celebramos que desde cada institución pueda verse la urgencia y la necesidad que hay para atender la seguridad de quienes defienden los derechos humanos de todas y de todos, y el diálogo
el diálogo que es posible tener entre las diversas instituciones, la retroalimentación que se han ofrecido y también ver que este tipo de acuerdos y de mecanismos son necesarios para la defensa de los derechos humanos y que cada actor desde donde está y desde la institución lo que corresponde, si cada quien avanza, es posible seguir avanzando en esto. El Fondo Noruego de Derechos Humanos desde 2011 apoya organizaciones que trabajan para la protección de personas defensoras de los derechos humanos en el mundo y que se encuentran en situación de riesgo. Y vemos cómo esto sucede a nivel global y cómo a nivel local y estatal es tan importante tomar acciones al respecto. Y apostamos también por seguir contribuyendo en el fortalecimiento de capacidades de las personas defensoras y de todos los actores que tienen que ver con esta protección de las personas defensoras, en seguir estableciendo conexiones, las redes que sean necesarias y que veamos que es necesario desde todos los ámbitos y desde todas las trincheras. Por eso es un gusto poder ser testigo de que cada vez más actores presten atención a esta situación y veamos los ejemplos de reconocer dónde es necesario que cada actor aporte. Y celebramos el protocolo de actuación ministerial para la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, adoptado por la Fiscalía Estatal en mayo de 2023, las acciones de la Defensoría para agilizar los procesos para emitir medidas cautelares a personas defensoras de derechos humanos, especialmente las medidas cautelares colectivas. Celebramos también la campaña de reconocimiento que han emprendido todos los actores que son parte de este acuerdo y que han lanzado desde 2022 de manera conjunta y muy especialmente a Código DH, organización coparte del Fondo Noruego para los Derechos Humanos, que ha prestado especial atención para el impulso de esta campaña que hace visible la importancia de la defensa de los derechos humanos. Oaxaca sin duda ha sido un estado pionero en la lucha por los derechos humanos en el país y de ahí han surgido grandes iniciativas que en algunos momentos ha sido posible replicar a nivel nacional o tomar estos precedentes de buenas prácticas y mecanismos que funcionan para situaciones que están ocurriendo en todo el país. Entonces, pues celebramos nuevamente a todos los actores, enhorabuena y gracias por este tercer año del convenio. Sí. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Enrique Guren, soy el representante aquí para Protección Internacional con sede en Bruselas. Quería agradecer la invitación a participar en este evento y también a ser testigo de la firma de renovación de este acuerdo que venimos siguiendo desde que empezó, por la amable invitación de Código DH, y con el que hemos tenido oportunidad de colaborar en varios momentos y sobre todo también de aprender del acuerdo, de sus avances, de sus desafíos y de sus logros también, ¿no? Yo quería destacar un par de ideas para no alargar mucho mi intervención, que será breve. Desde nuestro punto de vista técnico, en el sentido de seguimiento de políticas públicas, que desde hace años en Protección Internacional seguimos en las Américas y en diferentes partes del mundo, quería destacar otra vez el carácter único, desde nuestro punto de vista, de este acuerdo, porque no hay, que conozcamos, por supuesto, ejemplos similares en los cuales se haya articulado la voluntad política de diferentes instituciones de poder de un Estado, junto con sociedad civil, luego comentará sobre esto, para construir este acuerdo. Y lo quería destacar dos ideas. Una es la propia construcción del acuerdo, que me parece un logro muy importante a destacar. Es decir, cuando se toman decisiones de política pública, se hace una norma, un decreto, una ley, digamos que viene dada. Este acuerdo ha sido un acto de construcción, un acto político en el mejor sentido de la palabra político, y además que aúna, como segundo aspecto a destacar, hay muy diferentes poderes e instituciones del Estado y también de la sociedad civil, que sabemos que no siempre es fácil, por nuestra experiencia, al menos lo que hemos conocido, trabajar de modo coordinado, en acuerdo, para aunar los diferentes mandatos, las diferentes competencias, las diferentes maneras de trabajar, incluso culturales e institucionales, las diferentes que existen dentro de este acuerdo, en instituciones distintas,
para producir resultados, para trabajar conjuntamente. Nos parece que este desafío es muy importante y hemos visto muchos otros ejemplos, no similares, pero sí de dificultades a la hora de coordinar, colaborar, y no dudando que en este caso en el acuerdo también habrá dificultades similares. Lo que estamos viendo es que este proceso de construcción deriva, como decía la persona anterior, Alexa Jiménez, en un producto, perdón, una serie de productos y logros que no voy a repetir porque ya se han comentado, pero que me parecen sumamente importantes. Y ahí quería destacar también lo que yo llamaría agenda abierta, es decir, este proceso de construcción produce logros, pero también lo hace con una agenda abierta, que eso permite la flexibilidad de adaptarse a las circunstancias, situaciones, cambios de gobierno, nuevos desarrollos en el contexto que pueda haber, etcétera, que siempre es un riesgo, pero que cuanto más, digamos, desde mi punto de vista, cintura se tenga, más posible será adaptarse y continuar trabajando, y yo creo que esta renovación del acuerdo es la mejor muestra y ejemplo de ello. Insisto en que no conocemos acuerdos similares en otros países. Felicitamos de nuevo por ello al acuerdo, a cada institución, pero también queremos destacar, como ya se ha hecho anteriormente, la labor de Código DH, bueno, Sara como lideresa, pero el Código DH como organización también, en el sentido de que por mucho que las autoridades diversas tengan la voluntad política de promover el deber, de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, siempre hay varios desafíos y barreras, y creemos que la sociedad civil, cuando trabaja, como en este ejemplo, con liderado por el Código DH, puede generar la argamasa necesaria, los vínculos, los acuerdos, las presiones, las complicidades también a veces necesarias para que un acuerdo de este tipo salga adelante. Nos parece que es una labor encomiable de la cual creo que tenemos, por lo menos yo también como una ONG, mucho que aprender. Y nada más, cierro felicitando de nuevo a todas las instituciones del acuerdo y ofreciendo siempre la colaboración para cualquier cosa que se pueda aportar para ayudarles en su labor de cumplir con el deber de la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias de nuevo. Sí. Muchas gracias al señor Enrique Eguren en representación de Protection International. Anteriormente nos acompañó Alejandra Jiménez Martínez en representación del Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Agradecemos muy especialmente a Movimiento Agrario Indígena Zapatista, a Colectivo de Mujeres Ayutla Mije, a las extrabajadoras del MACO, al Centro de Derechos Humanos Tepeyac AC, al Centro de Encuentro Cultural Indígena AC, a la Red Oaxaqueña por el VIH, al Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, a Luna del Sur AC, al Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño, a WAX Trans, a Centro de Derecho Indígena Flor y al Centro de Derecho Indígena AC, y en especial también damos un agradecimiento a nuestros compañeros periodistas. De esta manera también damos un agradecimiento muy especial a las personas que de manera presencial y en línea nos han acompañado en este evento. Estaremos informando y compartiendo los avances del acuerdo en esta nueva etapa que empieza hoy. Muchísimas gracias y cerramos transmisiones en redes sociales y por vía Zoom. Muchas